Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Santiago Juncal y en mi calidad de director de Política y Justicia Internacional de Amnistía Internacional Argentina, les doy la bienvenida a este evento, a este conversatorio denominado el Proceso Constitucional de Chile de 2023, análisis y perspectivas ante el plebiscito del 17D. La idea es que se traten, se debatan en este evento las implicancias del plebiscito de salida que va a tener Chile desde el 17 de diciembre en adelante, eh, y que de alguna manera podamos pensar y tratar los avances, retrocesos y desafíos que tiene este proceso constitucional, tanto a nivel nacional en Chile como a nivel regional. Queremos agradecer también a las personas que han estado, tanto de Amnistía Internacional Chile como de Amnistía Internacional Argentina, organizando y difundiendo y dando soporte también a este evento de manera virtual. Y lo que voy a hacer ahora es presentar a quienes van a ser los y la expositora del evento. En primer lugar, va a estar exponiendo Roberto Morales, que es vicepresidente de Amnistía Internacional Chile. A continuación va a exponer Gabriel Puricelli, que es integrante de la comisión directiva de Amnistía Internacional Argentina y es también docente en la especialización de estudios contemporáneos en América y Europa en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y luego va a exponer Lucía Miranda Leibe, que es académica del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud, el CISJU, de la Universidad Católica Silva Enríquez, docente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo de Chile, e integrante de la Red Politólogas. Así que lo que vamos a hacer es dar inicio a las presentaciones. Yo voy a estar moderando el evento y al finalizar las tres exposiciones que tenemos, vamos a dar lugar a preguntas de los asistentes y que van a ser moderadas con el equipo que tenemos como soporte y luego, bueno, habrá seguramente algún espacio para la interacción sobre la base de esas preguntas. Así que, sin más, doy espacio al primero de los expositores, que va a ser Roberto Morales. Adelante, Roberto. Sí, gracias. ¿Voy yo primero o va Gabriel? Sí, habíamos quedado a arrancar de la otra manera, si no es problema, Perdón, Santiago. bueno, perdón, No, adelante, Gabriel. Dale. Bueno, a ver, buenas tardes a todos. Reitero el agradecimiento sobre todo a los que llevaron el peso de la organización de esta actividad. Así que muchas gracias en primer lugar y un gusto compartir el panel con los colegas en Chile. Lo que yo intentaría en unos breves minutos es una puesta en contexto histórico del actual proceso constitucional chileno. Y me parece que para ponerlo en contexto es útil arrancar ya en los 80, en la época de las dictaduras, y tratar de ir periodizando lo que podríamos denominar momentos constitucionales en América del Sur, para entender en ese contexto el proceso chileno, que uno puede decir que o bien arranca con el intento fallido de reforma bajo la presidenta Bachelet, pero más claramente es identificado cuando hoy uno habla del proceso constitucional chileno con todo lo que viene después de las protestas de octubre del 2019, los sucesivos plebiscitos y elecciones de convención constituyente y consejo constitucional. Tiene sentido, creo, irnos tan atrás como a la década del 80, porque el debate tan encarnizado sobre la cuestión constitucional en Chile no se explica si, antes que nada, no entendemos que el régimen dictatorial chileno se destacó y se diferenció de otros procesos dictatoriales en la región por su intento de una refundación absoluta de la sociedad chilena, con una reconfiguración de ese capitalismo chileno que la Unidad Popular había intentado y había empezado a reformar. Podríamos decir que incluso ya la democracia cristiana había empezado a reformar parcialmente ese capitalismo en
en los años 60, y a ese proceso de reformas que toma ya después una coloratura muy radical con el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende entre el 70 y el 73, el golpe de Estado responde no solo con la brutalidad de la fuerza, de los cientos de miles de exiliados, los muertos, etcétera, sino con una propuesta de refundación absoluta de la sociedad chilena, y para esto necesitaba de un instrumento constitucional, y un poco tardíamente en el proceso, cuando ya la dictadura chilena ha asumido en todos sus términos la propuesta de refundación neoliberal radical que le proponían los Chicago Boys, adoptan un texto constitucional en 1980, imponen un texto constitucional en 1980, que es el que se supone le da un marco más propicio a esa refundación de la sociedad chilena que el que permitía la Constitución de 1995, a quienes muchos en el régimen dictatorial chileno culpaban por haber posibilitado la reforma agraria iniciada por la democracia cristiana en los 60 y el proceso de nacionalizaciones y protagonismo popular que se abre en 1970 con el gobierno de Salvador Allende. Esta necesidad de refundación constitucional, esta necesidad de reconstitución prácticamente desde cero de la sociedad chilena, no fue necesariamente la marca que tuvieron otras dictaduras en la región, que estuvieron más bien centradas en contener el peligro comunista, leído en la clave de la doctrina de la seguridad nacional, la que establecía la existencia de fronteras ideológicas al interior de países que reproducían dentro de cada país de América del Sur la división que en el globo separaba la órbita soviética, países que se disciplinaban al experimento comunista que tenía su corazón en Rusia, y el llamado mundo libre acabullado por los Estados Unidos. Entonces decía, las demás dictaduras de la región tuvieron más esta característica de contención, y muchas se consideraron cumplido su objetivo deteniendo el avance real o imaginado del comunismo y de la influencia soviética en sus sociedades. Al contrario de esto, en Chile hubo una propuesta mucho más radical, donde Chile fue vanguardia en la aplicación del paradigma neoconservador en su forma ideológicamente más pura, coincidiendo en el tiempo con su implementación inicial, sobre todo en el Reino Unido, bajo aquel concepto de Margaret Thatcher de que no hay tal cosa como la sociedad, sino que simplemente hay una colección de individuos que competían entre sí sin ninguna forma de cooperación. Esta constitución es la que hereda el régimen democrático que se establece en Chile en 1990, la condición que funda la posibilidad de que termine la dictadura en Chile es un pacto por el cual no se cuestionan los crímenes que cometió la dictadura, y se acepta la Constitución de 1980, es decir, que en Chile, en 1990, vuelve la democracia, pero no vuelve la Constitución de 1925. Toda la transición chilena puede ser descrita en términos de un trabajoso proceso de desmonte parcial e incremental de las normas de la Constitución de 1980. Esa Constitución le imponía, por ejemplo, a la democracia desde el arranque, senadores vitalicios designados por las Fuerzas Armadas, un Consejo de Estado que podía vetar normas que hubiera adoptado el gobierno democráticamente electo. Es decir, había una serie de amarres, como se lo llamó en su momento, que impedían el despliegue de un proyecto genuinamente democrático y cualquier forma de profundización de esta vuelta a la legalidad en la forma de
nuevas reformas sociales que permitieran a Chile salir del marco económico que habían heredado de la dictadura. A toda esta serie de procesos incrementales que mediante acuerdos entre el bloque de centroizquierda, que inicialmente representó lo que se llamó la concertación de partidos por la democracia, luego la nueva mayoría, y el bloque de centro-derecha, integrado fundamentalmente por un partido que representa a la derecha tradicional, Renovación Nacional, y un partido, la UDI, que representó a la derecha pinochetista, a la nueva derecha, que no tanto emergió, sino que se consolidó bajo el pinochetismo, porque esta derecha de inspiración más corporatista ya estaba presente en Chile como una expresión minoritaria a fines de los 60. Hasta el segundo gobierno de Michelle Bachelet, como decía, el proceso se trató del desmonte parcial de algunas de las normas de esta Constitución, sin tocar de ninguna manera el cuerpo constitucional en su conjunto. Durante el segundo gobierno de Bachelet aparece un primer intento de reforma constitucional, en este caso impulsado desde arriba, ¿no? Que el propio gobierno empieza a llevar adelante una serie de consultas ciudadanas para tratar de ir definiendo cuáles podrían ser las pautas de una constitución más democrática para Chile. Esto sucede, obviamente, no solo al influjo de decisiones que toma el gobierno de Michelle Bachelet, sino de movimientos sociales que habían exigido determinadas formas de democratización, particularmente respecto del derecho a la educación, en importantes movimientos estudiantiles con protestas callejeras encabezadas por los estudiantes secundarios, luego también los universitarios. Ese proceso, a diferencia de los acuerdos entre el bloque de centro-izquierda y el bloque de centro-derecha, que habían permitido cierto desmonte incremental de la Constitución de 1980, ya el impulso a una reforma integral de la presidenta Bachelet no encontró un partener, no encontró un socio en la centro-derecha. Y ese proceso, obviamente, va definitivamente al freezer cuando vuelve la centro-derecha al gobierno con Sebastián Piñera, y la cuestión, el tema constitucional reemerge en Chile, desde abajo, con las protestas muy masivas, muy impresionantes y que duraron en una intensidad muy alta durante varios meses a partir de octubre del 2019. Y esa serie de protestas que parecían no tener fin, a las que se intenta darle cauce con un proceso constitucional donde converge la centroderecha tradicional, una centroizquierda tradicional muy disminuida y una nueva izquierda que había emergido electoralmente ya antes de las protestas del 2019, pero que se había fortalecido con estas protestas, que decide, sin necesariamente tener el consenso de todo ese espacio de nueva izquierda, representado fundamentalmente por el Frente Amplio, converger en un acuerdo que abre un proceso constituyente y llama a una convención. Gabriel, perdón, Gabriel, sí. Hay mucho ruido de ambiente, si podés acercar más el micrófono en forma permanente a la boca, sería buenísimo, gracias. Gracias. Además de lo molesto del ruido, ¿se perdió la voz en algún momento o es sobre todo el ruido que no resulta? Es el ruido de ambiente, es el ruido de ambiente más que nada, ese es el tema. Perfecto. Lamento tener estas condiciones para la charla, me sabrán disculpar. Entonces decía que en el 2019, de alguna manera, el proceso constituyente que se había tratado de impulsar desde arriba bajo Bachelet emerge desde abajo, no sin disidencias en el movimiento de protesta. En aquel momento, el presidente Gabriel Boric decide sumar su firma a este acuerdo de la centroizquierda y la centroderecha para lanzar un proceso constitucional, y recibió impugnaciones y acusaciones durísimas por muchos de los que participaban de las protestas, pero esto dio lugar a un proceso que fue inédito en muchos niveles. El primer elemento que hay que destacar es que se convocó a través del voto
universal de los chilenos, a una convención que tuvo paridad de género, que reservó bancas para los pueblos originales y que dio lugar a un proceso, a un texto constitucional enormemente ambicioso. Le dejo a los colegas chilenos una evaluación más en el mérito del contenido de este proyecto, que fue derrotado en el plebiscito que se suponía debía ratificar ese texto. Las razones dichas con una... pintado esto con una brocha muy, muy gruesa para la derrota de ese texto, tuvieron en buena medida que ver con que la constituyente tuvo una fuerte impronta de izquierda, pero de una izquierda muy ciudadana, muy poco organizada, y donde muchos convencionales constituyentes no estuvieron dispuestos a negociar temas particulares en función de un texto más viable. Es decir, que una lectura posible del tipo de texto que surgió de esa constituyente es que no hubo partidos que pudieran pactar un texto final con mayores chances de aprobación, y terminó habiendo una constitución un poco collage, con cientos de artículos cuya discusión pública por la mera extensión del texto se volvió difícil y que de alguna manera le facilitó a la derecha la campaña en contra. Yo recuerdo muy gráficamente de una semana pasada en Chile, justo los días previos al plebiscito donde triunfó el rechazo, que uno de los afiches y stickers que más se repetían de la derecha que se oponía al texto decía simplemente: la UEA es mala. No había lugar para demasiada argumentación, y se aprovechaba el hecho de que ese texto, que a muchos de nosotros nos regalaron al poner un pie en Chile y que se nos hacía prácticamente imposible leer completo en una semana, se le opuso una campaña de fuerte tinte demagógico, que finalmente terminó siendo muy efectiva. No tanto porque hubiera habido un cambio radical de opinión del electorado, sino porque el electorado que participó en las elecciones no obligatorias que eligieron la Convención Constituyente era mucho menos numeroso que ese electorado que en la eventualidad del rechazo votó por primera vez de manera obligatoria en todo Chile. Es decir, fue un proceso constitucional que se abrió con un determinado cuerpo electoral y que se cerró con un cuerpo electoral distinto, ambos integrados por chilenos, pero que por sus dimensiones realmente reflejaban países distintos. La lección que tomó la política institucionalizada, y en esto incluyo ya no solo a la centroizquierda, la centroderecha y la derecha tradicionales, sino también a la nueva izquierda, fue que el proceso en alguna medida había fracasado porque no había buscado algunos mínimos comunes que se podían eventualmente haber alcanzado, y porque los partidos políticos no habían podido ordenar la convención. Y por eso se optó por este modelo más restringido del Consejo Constitucional, donde no hubo independientes en la constituyente, donde funcionó un consejo de expertos no elegidos, sino acordados por los partidos, para filtrar la calidad, se suponía, legal del texto, y que nos encamina a esta elección del 17 de diciembre, a la que se llega no ya con la Constitución, que planteaba todos los temas ideales que abrazaban los sectores políticos chilenos situados desde el centro izquierda hacia la izquierda, sino una propuesta de máxima, casi tan pinochetista como la de 1980, que impulsó el Partido Republicano de José Antonio Kast, que es el que se hizo con la mayoría de las bancas, el grupo más numeroso de consejeros en el Consejo Constitucional, que ha propuesto el texto sobre el que los chilenos tienen que votar este 17 de diciembre. Bueno, espero que este panorama haya servido mínimamente como un Chile constitucional 101, sobre todo para no chilenos,
y dejo en manos de los colegas todas las precisiones y probables rectificaciones que sean necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora sí, damos la palabra a Roberto Morales para su exposición con 15 minutos. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Un saludo a todos, particularmente a Mariela, que ahí la veo, un abrazo. Bueno, a Lucía, que también nos acompaña de acá, así que gracias por participar. Yo creo que la presentación de Gabriel fue un análisis histórico muy bueno, y que quizás hay muchas cosas que se van a, no repetir, se van a complementar, porque efectivamente la mirada de la misma realidad que hizo muy bien Gabriel, yo voy a tratar de darle un énfasis que tenga que ver un poco con el tema de participación, derechos humanos. Seguramente Lucía también va a referirse a temas que tienen que ver más bien con los movimientos sociales. Entonces, bueno, la realidad es la misma, como dice por ahí, hay tanta realidad como observador, así que esta va a ser mi mirada de la realidad. Yo tengo una presentación, voy a ver si la puedo subir, este, un poquito, solamente para ordenarme, y que voy a ir, Santiago, si tú me vas avisando también los tiempos, porque yo soy medio, Sí, sin ningún problema. por favor. eh, Me parece que ahí ya está. ¿Se ve, no? Perfecto. Sí, sí. Excelente. Muy bien. Bueno, como dijo Santiago, yo soy vicepresidente de la Junta Directiva de Amnistía en este momento. Y yo también, igual que Gabriel, pero por una razón distinta, opté por hacer una línea del tiempo, porque me parece que hay algunos temas que bien Gabriel plantea muy bien, pero que en algún caso, por ejemplo, Gabriel ya presentó eso, un poco el sentido de la Constitución del 80, pero a mí me parece que un elemento que es bien interesante es que en el 75 en Chile definitivamente se inició la implementación del modelo neoliberal, ¿no? Que en realidad uno siempre lo ve como más desde el punto de vista económico, pero efectivamente, y bien como decía Gabriel, es una transformación a todas las relaciones societales en realidad, ¿no? Y quisiera tomar un punto ahí que me parece que si uno le hace una línea política, de alguna manera termina una larga etapa en el estallido del año 19, porque eh, eh, la, la violación de derechos humanos, civiles y políticos en la dictadura fue tan grande, tan tremenda, tan impactante, que hay un tema que ha quedado un poco debajo y que tiene que ver con la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Y ese es un punto que a mí me parece que es muy interesante ver en la Constitución del 80, porque, como bien se decía, veníamos de una modificación del punto de vista del modelo que ya había empezado con Frei Montalva, pero que se había profundizado por el presidente Allende. Y lo que hace la dictadura es empezar a modificar los elementos centrales que tienen que ver con estos derechos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Las relaciones laborales, los derechos laborales son modificados en forma importante en los primeros años, después, por supuesto, de esta implementación del modelo neoliberal. Y en ese punto hay elementos muy centrales porque las relaciones laborales en Chile cambiaron radicalmente y eso significó, entre otras cosas, eh, que hubo una afectación que hasta el día de hoy no logramos superar, que es los grandes niveles de desigualdad que hay entre quien genera trabajo y quien pone el capital para el trabajo. Hay varias investigaciones, pero se señala que la base de la desigualdad económica en Chile está en la distribución primaria de los ingresos, la que se da en el mundo del trabajo. Y eso no ha cambiado. Y eso significó una serie de impactos en los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro país.
Pero aquí hay un dato también muy interesante que también tiene que ver con el tema del goce de los derechos humanos, es que este tema es un tema que siempre le ha interesado mucho al mundo de derecha económica, ¿no? Porque su modelo de desarrollo, comillas, que se puede llamar modelo de desarrollo, su modelo de negocio, por llamarlo, se basa entonces en una relación muy desequilibrada entre el capital y el trabajo. Ya, a eso le agregamos la modificación en los modelos de salud, en los modelos de educación, en los modelos en salud y educación es muy fuerte, pero en vivienda y una serie de otros elementos. Entonces, quizás el mensaje es decir, esta constitución lo que hace, bien decía, bien se señalaba, es que de alguna manera institucionaliza el modelo político, pero también le da todo el paraguas para que el modelo neoliberal en sus aspectos económicos y de relaciones societales se pueda instalar de buena manera. Por eso es tan defendido desde el punto de vista de la élite económica, porque efectivamente esto es lo que ellos necesitaban para fortalecer su modelo económico. Bueno, Roberto, perdón, si se puede, la misma indicación que Gabriel, si puede acercar un poquito más el micrófono a la boca para que se escuche mejor, perfecto, gracias. ya. Los temas de pensiones, bueno, ya lo vamos a conversar, pero el tema de pensiones aquí también se cambia de un modelo de reparto a un modelo de capitalización individual, lo que hace también que hasta hoy día estamos sufriendo este tipo de situaciones. Ahí aparece una foto del diario de derecha tradicional en Chile, que es Mercurio, porque ellos validaron o intentaron validar la constitución del 80 haciendo un plebiscito que claramente no pasa ningún nivel de estándar de nada, pero de alguna manera van generando esta lógica que tienen normalmente las dictaduras de ir de una u otra manera legitimando su poder. Una cosa que es bien interesante es que, no sé si ustedes, si los que siguieron más era, no, esta ya no es la constitución de Pinochet, la constitución de Lago, hay todo un tema, pero han habido muchas modificaciones esencialmente en los aspectos del modelo político, eh, y efectivamente hay muchas modificaciones, pero los pilares, bien decía Gabriel, los pilares y particularmente lo que yo sigo un poco más, los pilares que tienen que ver eh, con los derechos económicos, sociales y culturales en general no se modificaron, porque la derecha económica puede modificar el sistema político, pero no lo puede modificar lo que da sustento a su modelo económico. Entonces, ahí está el tema. Han varias modificaciones, lo cual de todas maneras no impidió que el dictador tuviera los primeros años siguiera comandante en jefe, lo cual no impidió que el dictador llegara al Congreso como senador vitalicio, bueno, con los acuerdos que bien se señalaban. Pero el mensaje es que sí, se hicieron muchas modificaciones al tema político, al modelo político, sí, algunos más, algunos menos, algunos más importantes, otros menos. A los temas que afectan los derechos económicos y culturales, prácticamente nada, ¿no? El Estado social de derecho no ha existido nunca acá. Y entre las modificaciones, y es un punto bien interesante también, es Te que, quedaste sin sonido, Roberto. ¿qué es el sonido? ¿Aló? ¿Hola? ¿Santiago? ¿Me escuché? ¿Se escucha muy bien? Sí, sí, ningún Ah, problema. perdón, me dijeron que está sin sonido. Que un dato interesante es que en la discusión de la propuesta anterior, del año 22, intentando que esa propuesta fracasara, dos senadores, que dicen ser llamados de centro izquierda, no tienen mucho centro izquierda, pero bueno, hicieron la última modificación constitucional, además de la que viabilizaron los plebiscitos y todo lo demás. Ellos modificaron un tema que es central, no solamente para el modelo económico, para el modelo político, sino que para todo lo que no se había podido cambiar, que es modificaron los quórum para modificar la constitución. Los quórum de calificación, que eran hasta ese momento del 3/5, era uno de los problemas que había impedido ampliar todos los elementos de un modelo más bien
de un Estado de Derecho. Y eso quedó modificado. Lo digo porque efectivamente la propuesta que están haciendo hoy día vuelve a los quórum calificados, y la propuesta que está vigente, la constitución que está vigente, aunque tiene todos estos problemas que ya sabemos que tiene un proceso para modificar que es más sencillo porque le bajaron los quórum calificados. Es un dato no menor en esta discusión. Eh, Gabriel hablaba del proceso de Bachelet, que también es muy importante. Nosotros tenía una fotito ahí de Amnistía, nosotros participamos como Amnistía en los cabildos, pero yo quería, además de eso, que fue un trabajo muy relevante y que culminó con una propuesta que fue entregada muy a última hora, y el gobierno de Piñera explícitamente lo dijo, su ministro del Interior dijo que, y lo dijo muy, muy gráficamente, que la propuesta entregada por la presidenta Bachelet se iba a guardar en un escritorio. Lo dijo, ¿no? Pero yo quería poner ahí, y seguramente ahí Lucía podrá ver otros movimientos, pero a mí me parece muy interesante para entender que esto de la modificación constitucional, de la nueva constitución, de la Asamblea Constituyente, es una cosa que venía hace muchos años. Un ejemplo es un movimiento que se llamaba Marca tu voto, por una Asamblea Constituyente, que por muchos años fue un movimiento muy interesante, muy, muy propositivo, y que de alguna manera también impulsó para que la presidenta Bachelet iniciara este proceso. En una lógica de participación ciudadana que yo creo que es bien interesante destacar, ¿no? Los conceptos de participación ciudadana en el ámbito de derechos humanos son centrales. Nosotros, si no tenemos ciudadanos activos, los derechos humanos no es posible hacerlo viable, gozarlo. Bueno, luego viene el estallido y el acuerdo político. Y ahí yo quiero establecer que efectivamente el estallido, como ahí lo dice, aparece el tema de la Constitución, sí, pero aparecen muchos otros temas que son esencialmente aquellos que habían estado limitados por la Constitución del 80 que le estaba contando y que nunca se habían podido modificar. Entonces, eh, el, lo resuelto, lo impuesto en la Constitución del 80 viene de alguna manera en un largo camino de mucho cansancio, de mucha acumulación de rabia, a reventar en algún momento. Y si uno veía cuáles eran las principales demandas eran derechos humanos del ámbito económico, social y cultural. Eso eran, ¿no? La constitución política aparecía, pero en realidad no aparecía como elemento central, aun cuando se venía trabajando hace tiempo. Ahí hay algunas fotos que sí, aparecía el tema de la constitución, pero bueno, si uno quisiera poner un collage de fotos, mucho por el ámbito del derecho de las mujeres, mucho por el ámbito de los jóvenes, mucho por el ámbito de... Bueno. Y hay un acuerdo político, y eso es bien importante. Hay un acuerdo político, como bien se señala, que desclavó este proceso porque, en definitiva, lo que se buscaba es detener el estallido social que estaba muy fuerte. Bueno, a quien le interesa, nosotros tenemos Amnistía Chile, junto con la oficina regional, sacó el primer informe de las violaciones generalizadas de derechos humanos que muestran ahí la situación grave que se dio. El primer proceso, un poco está ahí las fechas y todo. Yo quisiera destacar también en el ámbito de la participación, un poco lo decía Gabriel, eh, voy a hacer una opinión más bien personal, porque no es institucional, aunque a lo mejor lo hemos conversado, pero la convención, cómo fue construida, cómo llegaron las personas que trabajaron en ella, efectivamente es muy cercana a lo que uno tenía en su mente de una asamblea constituyente, ¿no? Es muy cercano, muy abierto, muy amplio. Y efectivamente la participación de los partidos formales fue muy baja porque se logró en un acuerdo que yo creo que nadie evaluó muy bien cuando se estaba haciendo el ordenamiento en el Parlamento. Se permitió que los grupos independientes, distintos tipos, de distintos ámbitos, se sumaran a listas y por lo tanto la votación fuera en lista, lo que significó que, comillas, los independientes no iban solos, sino que iban en grupos
y que con el modelo electoral chileno le permitió efectivamente sacar mucho más representantes. A mi juicio, es el ejercicio más democrático que ha habido en este país, y la constitución de ese grupo quizás es la que reflejaba de mejor manera lo que es la sociedad chilena, con todas sus diversidades, ¿cierto? Lo cual, en mi juicio, fue un pecado de origen para todas las élites de este país, ¿no? Eh, eh, Uno dice siempre aquí, hay cosas que ellos pueden hacer y hay cosas que ellos no pueden hacer. Escribir una constitución no la pueden hacer. No lo pueden. Bueno, ahí aparece todo el tema, efectivamente, a nuestro juicio, y ahí vuelvo a la opinión institucional, a nuestro juicio, la propuesta constitucional efectivamente permitía avances significativos en el ámbito de los derechos humanos y de la calidad de vida en distintos ámbitos. Eh, Gabriel señalaba que sí, era muy audaz, y tenía alguna lógica eh, identitaria, lo llamaron aquí, ¿no? Un concepto que no sé si está bien manejado, pero movía mucho ese concepto. Nosotros desde un análisis de los derechos humanos, claramente era una diferencia sustantiva por lo que había. Incorporaba muchos temas que no estaban que estaban en la conversación, pero no estaban en la conversación política. Y fue tanto así que una vez que esto avanzó, como Amnistía, nos sumamos a hacer campaña por el apruebo, ¿no? Cosa que no es muy habitual. Creo que hay algunas ejercicios que se han hecho en otras partes del mundo, pero en general no hay una experiencia de haber participado en este tipo de campañas. Nosotros inventamos una campaña ahí muy creativamente, que aprobar es humano, y trabajamos muy fuerte para la aprobación de la propuesta constitucional, que no fue mal, por supuesto, como ustedes ya lo saben. Yo quería ponerle ahí el dato de la votación, porque no es algo que me alegre mucho, pero es un dato en la realidad que hay que poner, que en realidad fue un rechazo sustantivo. No fue 50,1, 49,8, fue 61 contra 38, y ahí la gente que tiene más interés en el análisis político, si toma las últimas cuatro votaciones, llegan las últimas, sí, cuatro votaciones, llegando incluso a el momento en que se eligieron los actuales consejeros. Es una cosa que es bien extraña, ¿no? Es muy difícil de entender, ¿no? Porque ahí la forma en que se votó son muy extrañas. ¿Por qué se perdió? Eh, Nosotros creemos que era una buena propuesta, que hubo mucha campaña de desprestigio de él, y ahí vuelvo a lo que yo decía. eh, Desde el día uno se descalificó la instancia. La instancia era una instancia de participación eh, demasiado audaz para una sociedad tan conservadora como la nuestra. No, no, esto no es para el mundo, no, esto no era elite, esto era gente común y silvestre. Entonces, como una profesora iba a estar redactando una constitución si esta lo hacemos nosotros los abogados? No sé, yo creo que ahí hay un tema de análisis sociológico que yo creo que es muy importante analizar. Mi teoría particular es que una muy buena campaña de la derecha, pero yo digo, siempre es más fácil rechazar, porque uno puede elegir un tema para rechazar, que aprobar un texto completo. Yo creo que ahora se le va a dar la vuelta a la derecha, porque ahora también es más fácil estar en contra con un tema que estar con todo el tema. Y ahí vuelve un segundo acuerdo político, que también fue bastante cuestionado, pero llegamos al proceso actual, que como bien se decía, está cargado a la derecha, a la extrema derecha. Bueno, y salió lo que salió, digamos, con muchas fallas, incluso técnicas, que se han ido descubriendo en este periodo, pero además con un tinte ideológico muy fuerte, como era de esperar, digamos. No había no había mucha esperanza, entendiendo que estos grupos no es la derecha tradicional, sino que es la derecha muy extrema, cuyo
cuyo líder es cercano a Bolsonaro, cercano a Trump, etc. Y ahora cercano a Milei seguramente. La actual propuesta, qué es lo que opinamos nosotros ya institucionalmente? Eh, bueno, de un principio dijimos que había que estar muy atentos porque efectivamente esta propuesta no podía significar retroceso en los derechos humanos. ¿Cuál es nuestra opinión? Que efectivamente, habiendo algunos avances, eh, en general, deja demasiados espacios abiertos para que muy fácilmente puedan ocurrir acciones para retroceder en el gozo de los derechos humanos que tenemos hasta hoy día. En ese sentido, y también esto es una opinión personal, es que la Constitución está redactada de tal manera que es bien mentirosa, ¿no? Plantea cosas que son bien complejas de analizar en un primer momento, deja muchos espacios para modificar y plantea cosas que a simple vista pueden parecer un avance, pero que al analizarlo un poco más significan efectivamente un retroceso, o deja abiertos los espacios para que efectivamente se instale un retroceso. Por ejemplo, bueno, ahí esto se lo voy a mostrar así nomás porque dentro de lo que hemos desarrollado se hizo un análisis de amnistía y aparecen algunos de los temas que son los más importantes, pensiones, bueno, voy a tratar de rápidamente ver esos temas, algunos. Eh, el Estado social y democrático de derecho. Eso era fundamental porque algo que no le expliqué es que esta construcción de esta constitución es muy extraña porque el segundo acuerdo político generó una comisión de expertos. Esa comisión de expertos entregó una propuesta que ya estaba limitada a ciertos acuerdos anteriores y luego vienen los convencionales que hacen lo que hicieron y que cambiaron muchas cosas. El Estado social y democrático de derecho era un punto que no era negociable, no era negociable. Lo mantuvieron. Pero si uno lee, está el nombre, pero no está el sustento para eso. Entonces le dicen, pero sí, tenemos el Estado social democrático de derecho. Ya, a ver, pero ¿en qué se sustenta eso? Y se sustenta en casi nada. Como esto, hay muchas cosas que son iguales. Entonces, efectivamente, aparte de los errores técnicos, efectivamente, esta es una constitución mentirosa en ese sentido, porque plantea ciertos títulos, pero no da ningunos elementos que puedan ser sustentados de esas modificaciones. Por ahí hay algunos de los elementos que no los voy a leer tan Perdón, detalladamente, pero Roberto, claro. si ¿Mm? podemos cerrar en 2 minutos, ¿puede ser? Sí, sí, Gracias. sí, sí. Bueno, hay un tema de la justicia tributaria que es muy importante. Ahí aparecen unos elementos, pero dos elementos básicos. Además, constitucionalmente ponen elementos que debían ser de leyes, no de la Constitución. Pero bueno, una de las cosas que ha llamado más la atención es que se liberaría de impuestos a los inmuebles cuando estos sean el primer inmueble que sea usado para la vivienda, ¿no? Bueno, podría decir eso está muy bien. Claro, el punto es que el 90% de los inmuebles en Chile están exentos de contribución o impuesto territorial que se llama. Por lo tanto, los que quedan pagando son los de la clase más alta, más rica de la sociedad, a quienes se liberarían. Y esos son recursos que son muy importantes para el desarrollo local. Y lo otro que hacen un cambio importante en la lógica de calcular los impuestos es que esto usa como sistema norteamericano, ¿no? Que uno podría entonces poner todos los gastos como persona, como familia, y luego después de todos los gastos pagar impuestos. El punto es que ellos hablan de los gastos objetivamente necesarios, que eso no lo saben, ¿no? Bueno, el tema del aborto, del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, está claro que ahí hay una disputa que ellos dicen que no, que dicen que sí, pero bueno, ahí hay un cambio que es importante, que tiene que ver con cierta definición y que, según todos los expertos, haría poner lo poco que hemos avanzado en temas de la despenalización del aborto, haría retrocederlo o lo dejaría en peligro, ¿no? Al menos.
Ahí hay análisis técnicos que son muy relevantes, por lo tanto, para nosotros también este es un tema muy relevante, que se trabajó y ahí Lucía podía decir, por mucho tiempo, con mucha fuerza y costó mucho para llegar a este punto. El tema del derecho al agua, ahí hay dos defensores del agua que Verónica dice que está más arriba, hasta sufrido atentados en su propia casa, ¿no? Y abajo está Rodrigo Mondaca, que hoy día tiene un cargo importante, pero que fue amenazado de muerte. Y hay zonas donde, de nuevo, las empresas están consumiendo agua que no le permite a las personas. La seguridad social, lo mismo. Con esto se impediría que se cambie, se modifique el sistema de capitalización individual que se está trabajando, que genera pensiones de miseria y por lo tanto un punto muy importante también para nosotros en la lógica del trabajo digno. Y eso. Hasta ahí me quedo, ahí puedo entrar en más detalle. Muchas gracias, Roberto. Damos lugar ahora entonces a la exposición de Lucía Miranda Leive y luego vamos a dar espacio a las preguntas que ya están llegando. Estás muteada, Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de combinar, digamos, profundizar en algunos elementos y no repetirme. Como había planteado en un origen, lo que voy a intentar es ver sobre todo el rol del movimiento feminista en el posicionamiento de las demandas de la propuesta constitucional anterior, y los debe en los que se queda la propuesta constitucional actual, ¿no? Entonces, en este breve recorrido, sobre todo por lo que me importan conceptos como el de paridad, y quiero hacer como un recuento, ¿no? En 2020, pleno inicio de la pandemia, se aprueba la ley de paridad diseñada por integrantes de la red de politólogas, ¿sí? Que da lugar a este proceso constituyente innovador en el sentido de que es completamente paritario. Y sin embargo, bueno, esta propuesta constituyente a la cual le teníamos tanta fe por la manera en la que estaba conformada en términos descriptivos y sustantivos, fue rechazada. Preguntas que surgen después de la ola de movilizaciones sociales, pero principalmente las movilizaciones feministas previas al proceso constituyente. En el 8 de marzo de 2020, antes de que se cerraran digamos, las salidas, Santiago de Chile registró si no es la movilización feminista más grande que había registrado, posterior efectivamente a las grandes movilizaciones por la demanda de derechos sociales, como bien decían los expositores anteriores, que se venían registrando desde 2019, 2018, etc. Y si vemos este gráfico que presento aquí, registra la evolución de las movilizaciones sociales contabilizadas por los medios de comunicación, que ese es otro tema que, si quieren, podemos hablar. Ya ahí Jan planteó la pregunta de qué rol jugaron los medios de comunicación en el rechazo de la propuesta anterior y qué rol podrían estar jugando en la reivindicación de una propuesta u otra, ¿no? Efectivamente, las protestas sociales en Chile han ido en aumento, sigue siendo un hito registrado hasta el momento. El rol que las movilizaciones estudiantiles jugaron en el 2011, ese fue el año en el que yo llegué a Chile, y efectivamente para una sociedad que se consideraba en gran medida conservadora, ver la cantidad de gente que movilizó, sobre todo estudiantes demandando educación pública, era muy conmovedor. Las feministas empezamos a salir progresivamente y se marcan unos hitos, como bien se decía, en 2018, 2019, y yo creo que este gráfico, como bien les decía, está recogido a través de los recuentos en prensa de protestas contabilizadas, no hace un total eco de la envergadura de las movilizaciones que tuvieron tanto movimientos feministas
como otros movimientos como No Más AFPs y demás. Y hay un problema que tenemos también con el rol que juegan los medios de comunicación, con lo centralizado que están, con la poca presencia de prensa regional y cómo esto incide en el escaso reflejo que tiene en la visibilización de las demandas y de los medios de regiones distintas a la región metropolitana, las movilizaciones sociales. Ahora, ¿por qué decía que es importante el rol de los movimientos sociales y cómo jugaron un rol clave en la propuesta anterior y cómo están al debe en esta actual? Como bien como bien se decía antes, cuando se votó el plebiscito para que se llevara a cabo un proceso constituyente a través de una asamblea constituyente, primero se votaba si se quería ese proceso o no, después se votaba de qué tipo se quería, y la propuesta mixta, que es la que incluía al Congreso, fue totalmente rechazada, ¿no? Efectivamente, también, como había comentado Roberto, el tipo de lista permitió que muchas personas independientes, no necesariamente que venían de partidos políticos, sino que venían de movimientos sociales, se insertaran en el proceso constituyente, y esto es lo que pasó, ¿sí? La cantidad de personas provenientes de movimientos sociales en el proceso constituyente anterior es alto, más allá de los debates que podamos tener respecto de su dificultad o incapacidad para llegar a ciertos consensos a la hora de proponer demandas que sean más transversales, ¿no? Efectivamente es un tema clave dentro del movimiento feminista, las ramas y las tensiones por ramas entre una rama más partidista o militante versus las ramas autónomas o ramas netamente movimentistas, y ese nivel de debates y tensiones por ramas de los movimientos sociales al interior del debate constituyente anterior y de las propuestas que se presentaron se hizo evidente de manera clara en un tema como el aborto. Aquí, a partir de datos del observatorio del proceso constituyente anterior, vemos efectivamente que la gran proporción de personas independientes que provienen de movimientos sociales, y también su ubicación ideológica en el espectro izquierda-derecha. Hay una gran predominancia de identificación con valores y demandas de izquierdas, tanto entre convencionales hombres como convencionales mujeres que vienen desde estos movimientos sociales y se insertan en el proceso constituyente. Quiero centrarme, teniendo en cuenta este pequeño raconto, ¿no?, de las demandas, de los protagonismos de los movimientos sociales y de esta evolución. ¿Qué es lo que rechazó la ciudadanía el 4 de septiembre de 2022? Y aquí voy a mostrar resultados de una encuesta aplicada el 7 de septiembre, es decir, a los pocos días de rechazada la propuesta constituyente anterior. Solo el 5% entre quienes votaron rechazo lo hicieron porque se garantizaba el aborto. Es decir, que no fue esta demanda un motivo por el cual, más allá de las críticas que podamos tener sobre las tensiones que hubieron entre las feministas a la hora de registrarlo, etc., el aborto no fue un tema en cuestión. Lo que estaba en debate era el tema de la plurinacionalidad, cómo la derecha posicionó específicamente que esto iba a dar lugar a la división de Chile, a múltiples Chiles, etc. Es lo que motivó principalmente que se rechazara, digamos, entre quienes dicen haber rechazado. Por otra parte, entre las razones para aprobar la nueva Constitución, en este sentido yo me sumo a esta reflexión, es mucho más fácil rechazar por un tema que está completamente en contra de tus criterios que aprobar un proyecto completo. Entonces, las razones para aprobar efectivamente tenían que ver con el reconocimiento y garantía de procesos de acceso garantizados desde el Estado, la educación, el tema del agua, el modelo del Estado. Y en cuarto lugar aparece la democracia paritaria, ¿sí?
En sexto lugar, aparece el derecho al aborto, ¿sí? Como motivos para aprobar y con una diferencia muy importante respecto de los motivos para rechazar. Y de nuevo, es el tema de la plurinacionalidad, la manera de reconocimiento de los pueblos originarios, las opciones que recogen más motivos para rechazar la Constitución. Y entre las categorías, efectivamente, para aprobar desglosadas, sigue teniendo protagonismo nuevamente la democracia paritaria, el modelo de Estado social, que muy bien se presentaba antes, que si bien aparece nombrada, no está garantizada, y el derecho al aborto. Entonces, lo que queda claro con esta encuesta es que cuando la ciudadanía rechazó el 4 de septiembre de 2022, no rechazó las demandas feministas o no rechazó las demandas que venían a garantizar la autonomía de la mujer en el proceso de toma de decisiones en materia de autonomía física, derechos sexuales y reproductivos. Era también muy reconocedora de registros y regulaciones en materia de cuidados, y en materia de protección frente a casos de violencia. No me voy a detener mucho acá porque Roberto lo presentó muy claramente. Lo que sí quiero destacar es cómo este proceso, la creación de este Consejo Constitucional que dio lugar a la propuesta actual fue realizado prácticamente a espaldas de la ciudadanía, con una invisibilización de las mujeres y de los pueblos originarios fuertísima en comparación de haber tenido a Loncón como presidenta en el proceso anterior. Ahora hay una invisibilidad total de lo que estas demandas significan, muy masculinizado el proceso de toma de decisiones, lo que nos hace entender cómo se elitizó el proceso y a su vez cómo no se siguió esta otra demanda que había quedado clara en el plebiscito de entrada, donde la ciudadanía quería el mayor protagonismo posible a través de un proceso constituyente, de una asamblea constituyente, y no de esta fuerte presencia del Congreso como es lo que quedó. ¿En qué me quiero parar respecto de la propuesta constituyente cuyo plebiscito se va a votar el 17 de diciembre? En términos de paridad, este texto no incluye la democracia paritaria, habla de un acceso equilibrado entre hombres y mujeres solo en candidaturas a los cargos de elección popular, dice que promoverá la participación, pero desde ningún punto de vista habla de garantizar un acceso a los cargos de representación de manera paritaria. Como derecho al aborto, el reconocimiento del derecho a la vida de quien está por nacer, sumado a la posibilidad de objeción de conciencia institucional, pone en riesgo que se garantice el derecho humano. Esto cuando ya estaban aprobadas la ley del aborto en las 3 causales, uno de los obstáculos que se encontraban una gran cantidad de mujeres a la hora de poder abortar, aunque estuvieran, digamos, contemplando su derecho dentro de esas 3 causales, es que había instituciones que se negaban a aplicar el aborto. El hecho de que se constitucionalice esta objeción de conciencia lo que permite es que estos derechos no sean garantizados, y que a su vez sean amparados por la Constitución el que no sean garantizados, como por ejemplo podría dar lugar a que un colegio expulse a una estudiante por ser lesbiana, es decir, por ir en contra de la conciencia del colegio, o justamente porque se quedó embarazada, ¿sí? En términos de pensiones alimenticias, como se establece la imposibilidad para que el Estado apropie o expropie los fondos de pensiones, queda en riesgo la ley en contra de los papitos corazones, un concepto muy chileno. Yo cuando llegué no lo entendía, pero hace referencia a los deudores de pensiones de alimentos, ¿sí? Entonces, actualmente la ley que existe permite, por ejemplo, a la hora de cobrar impuestos, etcétera, extraer esta deuda al deudor para que vaya a sus hijos y a la madre de sus hijos, y por tanto se ve obligado a cumplir con esta pensión alimenticia. ¿En qué me voy a centrar en términos conceptuales? Porque es justamente mi tema de trabajo, y es
cómo el sexismo o discursos sexistas en torno a al rol de la mujer es lo que está imposibilitando que este discurso, al estar compuesto, porque encima en la reproducción de los discursos sexistas vemos claramente que en términos de ubicación ideológica, los grupos conservadores son los que más tendencia tienen a reproducirlo, a su vez, y digamos mantenerlos y defenderlos en cargos de representación. Entonces, en este sentido, teniendo en cuenta las dos tensiones entre discursos no sexistas, es decir, que buscan desafiar o romper con los estereotipos de género y superar las desigualdades, nos encontramos principalmente con artículos y debates en el proceso de elaboración de la propuesta constitucional actual, en muchos sentidos, sexistas abiertamente hostiles, y en un término preponderante, de manera benévola, sexistas benévolas, que el sexismo benévolo sabemos que hace referencia a, si bien el sexismo hostil es fácil de identificar, ¿no? Porque es esta misoginia abierta, ¿no? El caso del sexismo benévolo es más difícil de identificar como nocivo, pero es igual de maligno, en el sentido de, por ejemplo, cómo se reivindica solamente a la mujer en tal que madre, y si no es madre, está exenta de protección o digamos, de recurso o contención en términos legales, ¿no? Porque dentro de personas que han reivindicado la propuesta constitucional actual, se habla de que reconoce salas cunas de manera universal. Vale, sí, pero ¿qué pasa si no soy madre? ¿Qué pasa si tengo personas a cuidado? Entonces, en este sentido, me parece que es importante destacar la presencia de los tipos de discursos y cómo en este sentido los discursos sexistas ambivalentes son un obstáculo para la representación de intereses de las mujeres. Aquí tomé como ejemplo algunas frases que reflejan, ¿no? Este sexismo hostil, este sexismo benevolente, ¿no? El sexismo benevolente que habla de que las mujeres por naturaleza somos cariñosas, porque somos madres, porque somos abuelas, porque somos sensibles, ¿no? No se nos asocian otros valores, y esto es como subestimar o supeditar actitudes y comportamientos en función del género, y el sexismo abiertamente hostil, que considera que la mujer no es dueña de su cuerpo y que eso no les corresponde, versus frases no sexistas, que son las que buscaría reivindicar una propuesta feminista, ¿no? Entonces, en el proceso constituyente anterior, la paridad de género, aunque no derivó en una nueva constitución, sí generó un avance en la participación política de las mujeres. La trayectoria de las candidaturas de las mujeres provenientes de movimientos sociales fue un elemento diferenciador a la hora de permitir la socialización de la política, de las demandas que estas mujeres electas plasmaron y reprodujeron en el ámbito de la Convención Constitucional, y a pesar de los resultados de ese rechazo, de este plebiscito constitucional, la percepción de la ciudadanía respecto de la democracia paritaria, del el reconocimiento al aborto, es positiva, ¿sí? Entonces, esto demuestra que la agenda de género no es la que está en cuestión, pero la reproducción de discursos sexistas por parte de representantes sí genera un verdadero obstáculo a la hora de que sean reivindicadas demandas no sexistas. Como decía, esta nueva propuesta, cuando contempla a la mujer, lo hace de una manera sexista benévola y la lleva a seguir estigmatizada y reproduciendo y confinada al espacio privado, no garantizándole su autonomía en las tres dimensiones, física, en el proceso de toma de decisiones y económica, y sigue sin dar principalmente solución a las demandas esgrimidas por los movimientos sociales en el último tiempo, por lo cual hace pensar que de aceptarse esta propuesta constitucional, resurjan movimientos sociales que pidan que se ponga en efecto las demandas que vienen desde hace 10 años
respecto de pensiones dignas, educación gratuita, en términos medioambientales y en materia de autonomía de la mujer. Bueno, muchas gracias, Lucía, por la exposición. Gracias a todos, a Roberto, a Gabriel y a Lucía, por las 3 exposiciones muy interesantes, muy enriquecedoras para el debate. Y bueno, les comento que ya hay más de una pregunta. Voy a pasar a leerlas. En algunos casos se tratan de preguntas directamente dirigidas a alguno o alguna de las expositores, y otras son de carácter más general. Voy a empezar en el orden en el que fueron planteadas. La primera pregunta es de Ian y es para Gabriel. Ian pregunta, ¿qué rol estima que jugaron las llamadas fake news en el proceso que terminó con el triunfo del rechazo y en el actual? Y plantea que, por ejemplo, en la propuesta para el plebiscito 2022 se permitía la expropiación descriteriada de bienes raíces, es decir, la amenaza a la propiedad, ¿no? Bien, después hay otra pregunta más, también, en este caso de Lorena, ahí en realidad es un planteo de carácter más general, dice: el uso de verbos es esencial, en todos los derechos sociales el Estado promueve y en cosas conservadoras el Estado garantiza, por lo tanto el sustento es cero. No garantiza derechos sociales, solo los promueve y garantiza, por ejemplo, la objeción de conciencia ante el aborto. Después también hay otra pregunta más, en este caso de Ian nuevamente para Lucía. Dice: imaginando que el 17 de diciembre gana el en contra, ¿qué vías quedan para los derechos de las mujeres en caso de que no haya nuevo proceso constitucional? ¿Cuáles serían los principales desafíos frente al sexismo? Y hay una última pregunta, la voy a hacer, así ya hacemos una primera ronda de respuestas, si le parece, que es para Roberto en este caso. Dice: ¿cómo se puede comprender que para fines del periodo de Bachelet no se destinara el presupuesto necesario para dar continuidad al proceso constitucional? Así que, si les parece, vamos a responder en orden inverso al que hicimos la presentación original. Primero vamos a dar lugar a Lucía, después damos lugar a Roberto y después a Gabriel para responder esta pregunta. ¿Les parece? Gracias. Bueno, muchas gracias, Jan, por la pregunta. Yo creo que de ganar la opción, tú dices que de ganar en contra o de ganar en la prueba. Porque de ganar en contra, lo que nos quedamos es con un panorama abierto como el actual, donde por lo menos están reconocidos los derechos al aborto en las 3 causales, y con una constitución que, pese a sus deficiencias, como bien decía Roberto, ha demostrado de alguna manera que con los mecanismos de reforma y demás, se está pudiendo avanzar, ¿no? en cierta medida. Sin embargo, si gana el a favor, vamos a tener un retroceso enorme, porque vamos a tener que entrar de nuevo en la batalla frente a un tribunal constitucional. Sabemos que aquí en Chile hay tribunal constitucional, a diferencia de Argentina. Por tanto, tendría que haber sentencia del Tribunal Constitucional que dirima si, cuando dice la Constitución de quien está por nacer, contempla al feto en tantos días, meses, etcétera. Y por tanto podría, si llegara a considerar que desde la gestación se considera que es una persona, ese embrión, no podría acceder las mujeres ni siquiera a la píldora del día después, ¿sí? Que esa fue ya una batalla muy grande que se tuvo que lidiar en Chile para que pudiera ser suministrada, a partir de garantizar de que no era abortiva, por el periodo de tiempo en el que se podía tomar. Entonces, de ganar el apruebo de esta Constitución, sería un retroceso enorme, quedándonos también incluso en materia de acceso a cargos de representación de manera paritaria, muy dificultada nuestra participación. Por tanto, solamente nos quedaría salir a las calles.
Gracias, Lucía. Damos paso entonces a las respuestas dirigidas a Roberto en particular. Sí, hay que quizás dividir un poco el análisis, porque uno de el proceso que inició y culminó el gobierno de la presidenta Bachelet tuvo como dos Perdón, momentos. Roberto, ¿podría acercar nuevamente el micrófono más al... porque Ya, se escucha perfecto. difícil. Ahí está. Ahí sí, ya. Hay dos momentos. Uno es el proceso mismo que se vivió de construcción de la propuesta en el gobierno de la presidenta Bachelet, que yo creo que fue una propuesta metodológicamente bien hecha, con mucha participación, con una demostración que se quería avanzar en una democracia más participativa. Mi pensamiento personal es que nosotros tenemos un modelo que exacerba la democracia representativa, y me parece que ese modelo y el trabajo fue un trabajo muy intenso, muy interesante. Quizás el error, que seguramente tuvo que ver con las negociaciones políticas de la misma coalición, es que el producto final salió muy tarde y por lo tanto prácticamente fue entregado cuando ya no quedaba nada para el cambio de gobierno. Hasta ahí en la primera parte. La segunda parte, y que yo creo que el dato importante es que habiendo tenido una participación no menor parte de la derecha chilena en ese proceso, no fue masiva, pero participaron, la decisión política del gobierno del presidente Piñera fue expresamente descalificar la propuesta sin ningún análisis, simplemente la descalificó y la guardó. Eso yo creo que fue un error que tuvo consecuencias muy fuertes con el tema del estallido, porque esa propuesta permitía abrir una discusión que podía haber sido muy interesante y que no necesariamente tenían que aprobar esa propuesta, pero los insumos que esa propuesta tenía eran muy interesantes y podían convocar a mucha gente si hubiese existido la decisión política de hacerlo. Yo creo que eso fue simplemente querer borrar lo que hace el contrincante, y quienes perdimos fueron aquellos que efectivamente podíamos haber avanzado más sustantivamente, en el caso nuestro, en el interés de poder ampliar los derechos, principalmente, insisto, en el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, que son muy importantes. Bueno, Lucía hablaba de otra parte, que son derechos civiles y políticos, sobre todo de las mujeres, pero también de los pueblos indígenas, pero yo quiero quedarme un poco en mi análisis de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí se permitía avanzar y la decisión política fue simplemente cerrar la puerta. Bien, Roberto, pasamos entonces a Gabriel y después tenemos una segunda tanda de preguntas. Sí, yo lo primero que diría en relación a lo que planteó ya el papel de las fake news es primero un comentario general respecto de las noticias falsas en cualquier campaña, no solo en la de la constituyente chilena. Las noticias falsas son la nueva normalidad. Entonces, no es un factor que se pueda destacar por su fuerza causal. Y la segunda cuestión es que un plebiscito que el rechazo gana por más de 23 puntos porcentuales, evidentemente ese margen de victoria no se puede atribuir a un solo elemento. Seguramente las noticias falsas contribuyeron. Jan lo mencionó, bueno, se mencionaban amenazas al derecho de propiedad, se mencionaban amenazas respecto de los fondos de pensión a los que tenían acceso con las AFP los chilenos, de una multitud de elementos. También fue muy fuerte la campaña contra la plurinacionalidad, la idea de que finalmente lo mapuche iba a desplazar cualquier otra identidad en la nueva república que creaba la
Constitución. Pero bueno, en cualquier caso, me parece que hay que mirar el resultado de la elección de manera mucho más amplia. Un elemento que a mí me parece que es importante y que puede valer para el proceso chileno como para otros, es que cuando hay procesos de protesta social tan extendidos en el tiempo, así como hay un sector de la sociedad que participa muy intensamente de esas protestas, también hay un sector de la sociedad que en el que se va generando un cansancio. A mí, en la oportunidad de ir a Chile en el 2022, en la semana del plebiscito, me tocó pasar por Valparaíso, donde, dicho sea de paso, en el cierre de campaña que impulsó el alcalde Jorge Schaap de Valparaíso, también se cometieron errores muy gruesos que tuvieron un impacto negativo de último momento en las posibilidades del rechazo. Pero uno en Valparaíso podía ver que todos los comercios de la zona comercial más bulliciosa de Valparaíso, lo mismo pasaba en Viña del Mar, estaban todavía tapiados con planchas de metal y no había una sola vidriera que estuviera intacta o que estuviera visible. Y esto 3 años después de iniciado el proceso de protestas, ¿no? Entonces me parece que había también un entorno social que hay que tenerlo muy en cuenta, porque bueno, a veces se cree muy ingenuamente en la magia del momento constituyente que significan las protestas y que abren la puerta de estos procesos, y a veces se tiende a olvidar los efectos de desgaste que tienen cuando se tienen en el tiempo, ¿no? Bien, muchas gracias, Gabriel. Pasamos entonces a una segunda tanda de preguntas. Hay dos planteos que hace Mariela. Pregunta en primer lugar, dice, quiero entender por qué se hizo un plebiscito post-constitución de 1980. No me queda claro si es un proceso propio y obligatorio o si fue para legitimarla políticamente. Esa es una primera reflexión. Y en segundo lugar, pregunta si con este escenario actual, en realidad, imagino que prefieren que esta versión de la Constitución no salga aprobada, y pregunta a su vez cuál sería el pronóstico que ven ustedes. Bueno, ahora podemos hacer al revés. Empieza Gabriel, sigue Roberto y continúa al finalizar Lucía. Sí, yo preferiría dejarla enteramente en manos de los colegas chilenos, porque parece que van a tener más capacidad por la naturaleza de la pregunta. Te escucha poco, Gabriel, perdón. Te decía que esta segunda preferiría dejarla enteramente en manos de los colegas chilenos, porque me parece que es muy específica. Bueno, entonces podemos dar paso a Roberto. Entiendo bien que el por qué se hace el plebiscito del 80, ¿no? Eso es. Sí. Sí, el plebiscito del 80 se hace para efectivamente legitimar esta constitución, pero de una manera muy burda en realidad. No habían padrones electorales, era una situación había mucho temor, había mucho elementos de coerción, pero bueno, las dictaduras militares siempre tienen esos momentos de crear algunas cosas para sentirse legitimados, aunque sepan que no es así. Y eso se hizo, claro. Hubieron un par de plebiscitos en el tiempo de la dictadura, que además siempre se mezclaban con otras cosas. Entonces, pero básicamente no tenían para qué hacerlo, pero lo hicieron como una manera de mostrar su comilla, ¿cierto? Mirada democrática, pero que al final eso no tenía un poco mucho sustento porque la votación fue, desde el punto de vista de los estándares de calidad, nada, ¿no? Entonces, eh, quizá un dato anecdótico de ello, porque la dictadura uno no puede entender muy bien por qué hacen las cosas, ¿no? Simplemente depende de qué momento, de alguien le dijo, ¿no? Y tuvieron otro momento, incluso hubo un plebiscito anterior que fue mucho más burdo incluso. Entonces, sí, básicamente fue eso. Sí. Y sobre la, ¿qué pasaría si gana uno en otro? O sea, o qué visión tiene uno. Nosotros como Amnistía nos parece
tremendamente preocupante si gana la opción en contra. Preocupante por lo que ya hemos dicho, a diferencia de la vez anterior donde teníamos absoluta certeza de que era necesario que una organización como la nuestra explicitara su, su aprobación, su cercanía, su gana en una campaña para que fuera aprobada la Constitución, porque además una cosa que se señalaba, que señala Lucía, yo traté de decirlo, pero yo creo que va a haber mucha fuerza, es que el proceso participativo de construcción de la primera propuesta ya en sí mismo era una ganancia enorme como sociedad. Era tremendo, era una cosa que no habíamos vivido. Entonces ya una constitución, más allá de los contenidos, que a nuestro juicio lograban avanzar en muchas de las temáticas, una constitución de ese tipo, si se aprobaba, le quedaba en la historia que ese proceso era un proceso viable, era un proceso que como sociedad podíamos hacer. Por eso el rechazo es tan doloroso, no solamente por los contenidos, sino porque muchos querían eso. Yo creo que muchos lo que querían es que este proceso no funcionara, porque no puede ser que en un país como el nuestro exista tanta democracia, y tanta democracia que no manejan ellos. Esta es una sociedad que permanentemente excluye a todos. Siempre hay élite. Y por lo tanto yo creo que es un tema muy, muy pesado, y por eso era muy importante que ganara contenido y proceso. Yo creo que es una opinión personal. Amnistía no ha tomado una posición, pero sí ha hecho un análisis más técnico, por así decirlo, dentro de lo que se puede hacer de un instrumento político. Pero nosotros pensamos que se iniciaría un proceso muy complejo desde el punto de vista eh, social, político y también desde el punto de vista de los derechos humanos, porque además de los contenidos se instalarían eh, ciertos movimientos que son antiderechos de manera muy importante. Entonces, además de los contenidos, y ahí Lucía ponía algunos temas que son muy relevantes, esto significaría que se lo instalan en el país, se legitiman en el país movimientos antiderechos que va a ser muy difícil de sacar. Muchas gracias, Roberto. Damos paso a Lucía entonces. Sí, no sé si tengo mucho más que agregar, solamente reforzar la idea de que efectivamente el plebiscito del 80 se dio en un contexto de dictadura, por tanto es completamente dudoso el resultado. Yo efectivamente no lo viví, he tenido gente cercana que lo vivió y que me comentó que casi se podía ver que votabas y que tu voto estaba totalmente condicionado, ¿no? Por tanto, claro, es esta lectura que Roberto hace como buen conocedor de este rol que juega muchas veces la dictadura y que especialmente la dictadura de Pinochet jugó, ¿no? Con buscar institucionalizarse, legitimarse. La Constitución fue su gran trampolín para perdurar hasta el día de hoy. Por eso se dice, ¿no? Y bueno, tan atingente desde documentales hasta películas que hemos visto, cómo esta Constitución deja vigente un modelo y la figura del dictador, aunque sea por el simple hecho de su falta de legitimidad de origen o de su origen dictatorial a través de Jaime Guzmán. Y en torno a los pronósticos, bueno, hubo claridad respecto de decir que si esto se rechaza, si esta propuesta se rechaza, no se entraría en lo que en realidad tendríamos que llamar un cuarto proceso constituyente, porque como bien decíamos, Bachelet ya había iniciado uno, así que este sería el tercero. Y desde distintos flancos políticos se ha pedido que si es rechazado efectivamente se respete esa declaración. Creo que entraríamos en una especie de limbo momentáneo que vendría a estar
definido a partir de los resultados, en principio, de las elecciones municipales el año que viene y a posteriori de las elecciones presidenciales que supuestamente vaticinan una crecida de la derecha. Si gana, por el contrario, el apruebo, coincido completamente con el análisis de Roberto, y la legitimación no solamente en términos discursivos, como se da ahora, de un discurso antiderechos, de un discurso autoritarista, sino la reivindicación y la protección que tendría por la máxima carta, documento, la Carta Magna o la máxima norma nacional, ¿no? Por tanto, lo veo a todas luces con preocupación. Bueno, muy bien. Teniendo en cuenta que no hay más preguntas de los asistentes, dejo lugar a cada uno, a Roberto, Gabriel y Lucía, si quieren hacer una reflexión de algo que no haya quedado trabajado en todo lo que se planteó. 2 minutos cada uno para ir cerrando. Vamos a empezar por Gabriel. Sí, la única cosa que yo que creo que me quedó pendiente mencionar es que cuando hacía ese recorrido y ponía en perspectiva la Constitución del 80, bajo la época de la dictadura, es que justamente Chile fue uno de los países de la región que faltó al proceso de constitucionalismo social que fue tan importante en los 90, con la Constitución colombiana del 91, la Constitución paraguaya del 92, la Constitución ecuatoriana un poco más tarde, ¿no? Parece que también eso es importante para situarlo en contexto histórico. Digamos, estos 3 intentos constitucionales, como decían recién, también son de alguna manera una manifestación cada día de un proceso que se había dado en muchos países que enfrentaban o procesos de pacificación, como en el caso de Colombia, o procesos de democratización, como en el caso de Paraguay, y antes que eso, en el caso de la constituyente brasileña, que en general es situada como la que da el, el disparo de partida de lo que se conoce como el constitucionalismo social latinoamericano. Gracias, Gabriel. Damos paso a Roberto, si quiere hacer alguna reflexión final. Mira, hay otras cosas que no empezamos a comentar de esta propuesta, pero una de las cosas que preocupa es el tema de el reconocimiento del estatus de los tratados internacionales. Si bien lo plantea, deja abierto que en un segundo momento todos los tratados internacionales tienen que ser compatibles con la Constitución y considerar las disposiciones referidas. O sea, al final, si uno lo lee, va a pasar con muchas de estas cosas, va a pasar un poco lo que decía Lucía, que se va a judicializar o se va a ir al Tribunal Constitucional. Pero eso puede ser un punto, un punto clave para lo que viene en el ámbito de los derechos humanos. Y la otra cosa que es interesante hacer una reflexión, pero otro momento, es cómo efectivamente una organización de derechos humanos como la nuestra en este país, cuál es el rol que tiene que jugar en realidad. Porque aquí hay muchos elementos que están en la frontera, ¿no? Del trabajo político, no partidista, pero político. Y a nosotros nos cuestionaron mucho por haber participado en la campaña de la prueba, pero, pero en realidad es como en este contexto, en esta construcción de societal que hay hoy día, parece muy extraño no ser mucho más activo en esto, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que ahí hay un tema de reflexión en el rol que organizaciones como la nuestra tienen que cumplir. Y claramente el concepto de participación ciudadana activa es un tema que debiéramos trabajar mucho más, porque claramente hay un déficit ahí importante. Desde la mirada, por supuesto, de los derechos humanos, donde el ciudadano activo es fundamental para desarrollar entonces el respeto y la promoción de los derechos humanos. Muchas gracias, Roberto. Bueno, Lucía. Bueno, yo quiero cerrar con una reflexión para dar ciertos pistos de esperanza, de ánimo. Entiendo la visión crítica de Roberto, que
respecto de una sociedad que se ha mostrado más bien anómica, pero quiero reivindicar la introducción del voto obligatorio en el plebiscito de salida, que si bien hizo que se perdiera, la propuesta constitucional anterior ha significado una crecida en el nivel de politización sostenido con la participación por parte de la ciudadanía. Eso duele a una sociedad, siempre le va a doler y va a generar rispideces, pero a la larga es muy positivo porque implica, de manera, sí, forzada en un principio, tener que implicarse, que debatir, que estar al pendiente de los temas en debate. Y en este sentido, quiero puntualizar cómo en la elección de convencionales que se dio para este 2023, tenemos un 20% de voto nulo, ¿sí? Es decir, tenemos un 20% que no eligió convencional y que esto claramente dio lugar a la sobrerepresentación de la extrema derecha, pero que es un electorado que está ahí, que mostró su nivel de disgusto con lo que pasó, pero que está ahí y que claramente va a tener que participar porque es obligatorio hacerlo este 17 de diciembre. Y bueno, nuevamente lo positivo de que se esté generando este nivel de conversaciones a nivel político en la sociedad chilena, que también era algo que se había perdido. Se perdió durante muchos años y que este contexto actual está reactivando. Bueno, muchas gracias, Lucía. Finalizamos entonces con esta presentación. Les agradezco a los expositores, a la expositora, también a todos los asistentes y también a todo el personal de Amnistía Argentina, de Amnistía Chile, que han difundido, han promocionado y han dado soporte a este evento, que dicho sea de paso, va a estar desde el lunes colgado en nuestro canal de YouTube, el canal de Amnistía Argentina en particular. Pueden activar la campanita, suscribirse primero al canal para que les llegue la notificación y que fue ya subido el conversatorio. Así que muchas gracias a todos y todas por participar y bueno, hasta la próxima y sobre todo continuar con esta senda de trabajo conjunto con Amnistía Internacional Chile también desde acá de Amnistía Argentina. Muchas gracias. Un abrazo para todos, todas. Gracias. Gracias a todos. Abrazo, gracias. Chau, chau. Buenas tardes.